¿Cuánta es la diferencia entre lo que somos y lo que Dios mira en nosotros? El profeta ve la gallardía, el aparente vigor del hijo mayor de Jesús, pero descubre que esa no es la característica que Dios busca en un servidor suyo. Uno tras otro vamos desfilando ante sus ojos y es posible que no seamos el elegido y puede que tengamos que esperar al final de la fila hasta descubrir quién es el elegido por Dios. Así van pasando los hijos de Jesé delante del profeta y todos son rechazados por Dios. Es al final cuando aparentemente no queda ninguno, cuando el que no contaba entre los propuestos por Jesé, el menor ocupado en el cuidado del rebaño, con el que ya nadie contaba, que parecía excluido, resulta ser el elegido del Señor. Somos así, pretendemos dar lecciones a Dios con demasiada frecuencia. Vemos, juzgamos la idoneidad de nuestros favoritos y los vamos proponiendo al profeta. Dios va rechazando uno por uno a todos los que creemos los mejores para terminar eligiendo como su servidor al que llega al final. No terminamos de escuchar a Jesús, que nos dice que los últimos serán los primeros y los primeros quedarán últimos. Seguimos creyendo ser también los elegidos por el Señor. Y una vez más comprobaremos que nuestros caminos no son los suyos, aunque finalmente tengamos que aceptar que sus caminos deben de ser los nuestros. En el Evangelio, la ley existe, pero existe para el bien de las personas. En el día de sábado, los discípulos pasan por las plantaciones y se abren camino arrancando las espigas. Hay un detalle en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 1. Se dice que tenían hambre. Basados en la palabra, los fariseos critican la actitud de los discípulos y dicen que es una transgresión a la ley del sábado. Jesús responde con la misma palabra para mostrar que esos argumentos no tienen fundamento. Recuerda que el mismo David hizo algo prohibido por la ley, ya que sacó los panes consagrados del templo y dio de comer a los soldados que tenían hambre. Jesús termina con dos expresiones muy importantes. Primero dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y dice también, el Hijo del Hombre es dueño y es Señor del sábado. De modo que el sábado es para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado la ley del sábado escrupulosamente.
Esta observancia se volvió para ellos una fuerte señal de identidad, de que estaban haciendo lo que Dios quería. El sábado era rigurosamente observado. Me permito hacerles un comentario al margen de lo que hemos escuchado, que está tomado del primer libro de los Macabeos en el capítulo 2. En la época de los Macabeos, es decir, hacia la mitad del siglo II antes de Cristo, esta observancia rígida llegó a un punto fatal. Atacados por los griegos, en día de sábado, los rebeldes macabeos preferían dejarse matar y no transgredir el sábado, usando las armas para defender su vida. Por eso murieron ese día 1000 personas. Reflexionando sobre esta masacre, los líderes macabeos concluyeron que debían resistir y defender su vida, aunque fuera sábado. Jesús tuvo la misma actitud, relativizar la ley del sábado, pero a favor de la vida, pues la ley existe para el bien de la vida humana y no al contrario. El Hijo del Hombre, como hemos escuchado en la palabra, es dueño y es Señor del sábado. La nueva experiencia de Dios como Padre, Madre, hace que Jesús, el Hijo del Hombre, diera una luz para descubrir la intención de Dios que está en el origen de las leyes del Antiguo Testamento. La intención. Por eso el Hijo del Hombre es dueño hasta del sábado. Al convivir con el pueblo de Galilea, pensemos esto, durante 30 años Jesús, en su vida oculta, y experimentando en su propia piel la opresión, la exclusión a la que tantos hermanos y hermanas estaban condenados en nombre de la ley de Dios, Jesús percibió y comprendió que esto no podía ser el sentido de aquellas leyes. Era verdadero hombre. También tuvo que hacer él camino de comprensión para hacer la voluntad de su Padre. Si Dios es el Padre, entonces decía, acoge a todos como hijos, como hijas. Si Dios es Padre nuestro, tenemos que ser hermanas y hermanos unos de otros. Fue lo que Jesús vivió desde el comienzo de su misión, que es lo que ahora estamos considerando en este tiempo ordinario, hasta el final de su vida. La ley del sábado debe estar al servicio de la vida y de la fraternidad. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue apresado y condenado a muerte. Jesús incomodó el sistema y el sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues él quería la ley, pero al servicio de la vida y no lo contrario. La pregunta de este texto de San Marcos es directamente sobre la supuesta profanación del sábado. Y Jesús contesta refiriendo la historia del rey David y los panes de la proposición, que no tiene nada que ver con el sábado, pero sí sirve para que Jesús pueda darnos una lección sobre el respeto del sábado, pero es necesario situarlo en su justo lugar. El sábado se estableció como día de descanso para el ser humano, pero con el tiempo se fue transformando en un valor absoluto. El hombre se ha hecho esclavo del sábado y lo que se había establecido para favorecerle se ha cambiado en una norma muy alejada del verdadero sentido que Dios había querido.
Por eso hoy podemos considerar a Jesús y la Sagrada Escritura. Los fariseos criticaban a Jesús partiendo de la palabra de Dios. Y Jesús responde y enfrenta a los fariseos con la palabra de Dios. Él conocía la palabra porque Jesús mismo es la palabra. Entonces no había Biblias. No había Biblias impresas como tenemos ahora. En cada comunidad había solo una Biblia, escrita a mano y que permanecía siempre en la sinagoga. Jesús no tenía entonces Biblia en casa, sin embargo conocía bien la palabra. ¿Y qué nos dice esto? Es señal de que durante aquellos 30 años de su vida en Nazaret había participado intensamente en la vida de la comunidad, donde el sábado se leían las Escrituras en la sinagoga. Nos falta mucho para que tengamos la misma familiaridad con la palabra y la misma participación en la comunidad como Jesús en sus 30 años en casa de sus padres, antes de su vida pública. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.